Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas. Yo, Eduardo Madrigal. Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. ¿Qué tal va el frío? Ahí donde ustedes viven, ¿qué tan frío está? Hoy vamos a tener calentito el corazón, no importa que sea invierno. Estoy muy contenta de estar con ustedes, de recibir sus comentarios, sus muestras de cariño y el hacernos sentir que este podcast hace la diferencia para ustedes. ¿Cómo estás, Eduardo Madrigal? Bienvenido. Muy bien, bienvenidos todos también y espero estén ustedes también muy bien, donde sea que nos estén escuchando ahora en este espacio diferente, ¿no? ¿Por qué aquí? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, porque algunos días vamos a grabar con invitados. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que solamente quien cubra ese... suena muy chistoso, ¿no? Pero yo tengo un solo requerimiento para mis invitados, que sean muy congruentes. Eso es lo que a mí me importa más de todo. Pueden ser expertos en su materia, pero si no veo esa congruencia, no. Pero vamos a grabar una serie de episodios y tendremos un invitado. Hoy no. Hoy, o sea, en este episodio no hay invitado. El invitado son ustedes. Son ustedes con sus comentarios que nos mandan, que nos escriben, que nos confían sus historias. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué tal esas historias que mandan? O sea, yo quiero preguntarte ahorita, ¿cómo te vas sintiendo con leer todo esto? Porque aunque sé que estás entrenado y que estás estudiándolo y que llevas a mi lado, pues, literalmente toda tu vida, sí. Pero ¿cómo está siendo para ti enfrentarte a tanto dolor de primera mano? Creo que nunca me habían preguntado a nadie eso, pero es más común cada vez, siento eso. Porque, y les pasará a ustedes igual que al leer aquí los comentarios o escuchar más historias, nos damos cuenta que antes desviábamos o no queríamos tanto clavarnos en eso, ¿no? Empezábamos a escuchar algo que pudiera empezar a aparecer o sonar medio triste y era como, ay no, qué terrible. Y son de ese tipo de frases que acaban la conversación, ¿no? Como, ay no, yo no me podría imaginar qué pasaría si, o sea, cosas así que realmente no quieres saber más. Pero aquí pues existe un interés genuino de saber cómo se sienten, cómo están, lo que está pasando y entonces escuchar sus historias completas, leer sus mensajes, conocerlos en persona y que nos cuenten cómo vivir eso también en persona, cada vez está siendo un poco más normal en el sentido de reconocer que también es parte de, Claro. ¿no? De una persona, no nada más es como lo bueno y bonito y verlos celebrar, sino también esto. Y entonces, cuando lo entiendes así, pues no es tan triste. Claro que es emotivo, que una madre ya no va a poder estar con su hijo, que una pareja se separó, etcétera. Pero cuando lo empiezas a ver como es parte de ella, estas cosas pasan y no eres el único al que le pasa, sino el mundo está lleno de estos casos. Bueno, digo el mundo, pero pues recibimos básicamente historias y comentarios de México, Estados Unidos, España. Colombia, España, así. Pero hay cientos, 100 Sí. países o cuantos más, pero... Ahora yo ahí te diría, Edu, sí es triste, es muy triste. Yo te pido como, pues, futuro colega mío, que nunca dejes de ver esa tristeza ni de sentirla tú mismo. Nunca te protejas del dolor de los demás. Y lo que sí es que lo que sentimos en el corazón es que no somos testigos implícitos, nada más como si viéramos las noticias. Tú y yo y este podcast somos agentes de cambio, hacemos algo frente al dolor de los demás, mientras que la mayoría da un paso para atrás, nosotros damos un paso para adelante. Entonces, gracias por eso. Me da mucho gusto verte hoy. No, al contrario, gracias a ustedes, como siempre, por enviarnos sus historias, su sentir. Muchos nos escriben, ahora sí ya como lo recomendé, que nos escribieran, aunque sea solo para desahogarse, ¿no? Como para concretar en palabras, porque eso es muy bueno, es un ejercicio que hemos recomendado, el escribir realmente lo que sientes y la narrativa y la perspectiva desde donde cuentas esa historia puede hacer mucho la diferencia. Entonces, agradecemos, trato de contestar todos los mensajes, me tarda un poco a veces, pero qué bueno que también esté sirviendo para muchos, solo escribirlo y mandarlo. Ya, creo que con eso también es terapia ayudamos. narrativa. Sí. Y gracias por su cariño. Oigan, bueno,
Nos llegó un regalo muy lindo aquí al consultorio de Cancún, de Quintana Roo, de Playa del Carmen. Hermoso, gracias. No la traigo puesta hoy, pero yo sí creo que ya soy la poseedora número 1 de la colección más grande de mariposas que pueda haber, pero esta además con aromaterapia. Entonces, muchísimas gracias. Y creo que a ti también te Sí, mandaron algo, una una, chiva hermana. una pulserita de las Chivas que ahora ya con Chicharito de regreso, pues vamos a ver qué pasa. Pero sí, muchas gracias por escucharnos, por saber, por ponernos atención también, porque sé que muchas personas nos escuchan pues mientras hacen otra actividad o así, pero hay quien realmente nos escucha y bueno, se demuestra con pequeñas cositas como que saben a qué equipo le damos Claro. tus papas favoritas. Ah, sí, por cierto, tengo que hacer un aviso parroquial A importante. ver. Ya no alimenten a Gaby tanatóloga, porque con el cariño que me tienen y que recibo, pues ahora en las conferencias y en las presentaciones del libro llegan con bolsas de papas, me recomiendan dónde son los mejores elotes, todo. Pero ¿qué creen? Me hice mis análisis de principio de año y me salió alto el colesterol. Así que por ahora, ya saben mi frase Sí. favorita, no voy a comer papas. Así que, por favor, les pido que también ustedes se chequen, porque no hay que esperar a que haya un síntoma de algo. Creo que es un muy buen hábito una vez al año ir a ver cómo andamos, porque si no, no nos enteramos. Y hablando de cariño, miren nada más este huevo que me trajeron de Japón. Órales. Es un huevo pintado a mano con la mariposa. Hermoso. Muchísimas gracias, Moni, por este regalo, este detalle de buscar, porque más buscó y buscó y buscó encontrar algo que traerme y está aquí conmigo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos al tema de hoy, Venga. Eduardo. ¿Qué está en el tintero para trabajar hoy? Pues una pregunta que nos hacemos mucho cuando tenemos una pérdida, cuando algo sucede y no entendemos, ¿no? Tú has hablado mucho de que la pregunta o cuestionarse por qué es una de las etapas del duelo, pero disfrazada, ¿no? Y una de las preguntas que más nos hacemos es ¿por qué él? ¿Por qué ella? Y bueno, nos llegó este mensaje que agradecemos nos envíen @después de la pérdida oficial, que dice así. Este mensaje nos lo envía Lorena Rodríguez y dice anónimo, por favor. Pero bueno, no es cierto, no es cierto. No Ay, es qué cierto. burro eres. No es cierto, no. No, venga, a ver ya. Anónimo, por favor. Hola, Gaby. Te sigo desde hace algunas semanas porque he estado buscando ayuda para comprender la pérdida de mi hermano. Te cuento. Somos de una ciudad embestida en seguridad y miedo. Por desgracia, hace unas semanas a mi hermano le arrebataron la vida, víctima de guerra entre pandillas. Algo muy repentino y doloroso, sobre todo difícil de entender para todos en la familia. ¿Cómo que alguien con su vivacidad, cómo alguien tan bueno, cómo alguien que no se metía con nadie? Son preguntas que nos recorren en la cabeza a diario, como entender que nos lo arrebataron injustamente a mi hermano. Hoy te escribo porque la verdad estamos pasando un proceso bastante fuerte en donde no hemos podido entender por qué así. Espero puedas ayudarnos. Ay. Te abrazo con todo el corazón, te mandamos un abrazo. Qué duro la muerte de un hermano, el hijo de tus papás. Y por favor, vive tu duelo. En efecto, Eduardo, los porqués son la segunda etapa del duelo, aunque acuérdense que no se recorre lineal, para algunos puede ser la primera, y es la rabia. La rabia furiosa. La rabia no se tiene que manifestar con gritos o golpes, sino preguntándote por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? ¿Por qué nosotros? ¿No? Es como decirle a la vida, no se vale, no se vale. Miren, para ella o él que nos haya escrito esto y para todos los que en algún momento lo han pensado, yo quiero empezar diciendo, la vida no es justa. Y creo que ahí van a coincidir conmigo. Es maravillosa, yo la tengo en un muy buen concepto, pero no es justa, no desde el punto de vista de justicia que tenemos los humanos. O sea, nosotros creemos que si tú te portas bien, te va a ir bien en la vida. Si te portas mal, te va a ir mal. Es como una lógica y es lo que nos decían nuestros papás. Mijita, tú sé buena, tú pórtate bien y te va a ir bien. Entonces, cuando te va mal, Eduardo, cuando te pasa algo tan doloroso, dices, oye, ¿será que no soy tan buena persona? ¿Será que no me he portado bien? O quien dice, ¿por qué caí de la gracia de Dios si nos llevábamos tan bien? Me han dicho, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Entonces creo que hay mucho que explicar. Al decir que no es justa, quiero decir que a los buenos le van a pasar cosas buenas y malas,
Y a los malos le van a pasar cosas buenas y malas. ¿Por qué? Porque son experiencias de la vida, porque así es la vida. No son problemas por resolver, son experiencias por vivir. Y yéndonos a este caso en concreto, claro que se siente muchísima impotencia, que la delincuencia, las pandillas, las bandas, las organizaciones delictuosas tomen colonias, ciudades enteras, municipios, y ya no puedas salir de tu casa porque en la calle hay un peligro enorme. En mi libro de Elige no tener miedo, hay varios casos que yo relato así, del chavito que estaba jugando en las maquinitas de la tiendita, los que fueron a un cajero, los que se habían ido a comer unos tacos. Y decimos en México, es que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y no es cierto, porque hay un destino. Y ese destino, para que se cumpla, te pone en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para que se cumpla ese destino. ¿Qué le estoy diciendo a esa persona? Que este era el momento de morir de su hermano. Y sé lo que está generando en ustedes escuchar eso. De verdad lo sé. Porque todo ese enojo, esa rabia, tiene que dirigirse a alguien. Acuérdate cómo decía tu abuelita Lolita, ¿no? ¿Quién rompió esta maceta? Las cosas no se rompen solas. Siempre buscamos quién es el culpable. Pero los malos, los culpables, los que portan una pistola, son también instrumentos del destino. Y si es tu momento de morir, esa bala te matará. Y si no, no. Yo sé que sabes lo que están pensando, pero te lo voy a decir. ¿Cómo estás diciendo eso, Gaby? Sí. Era muy joven. ¿Cómo estás diciendo eso? Era muy buena persona, nunca le había hecho daño mal a nadie. ¿Cómo que era su momento? Era muy joven, Gaby. ¿Cómo que era su momento? ¿Sabes cuánto le faltó por vivir? Ay, Edu, ahí me acabas de decir 3 temas de episodios completos. Voy a empezar con el primero. Era muy joven. Claro que era muy joven y a nosotros nos hubiera gustado que llegara hasta los 80 años. Pero si no llegas a los 86, no quiere decir que algo hiciste mal, no quiere decir que fallaste. Hay vidas que duran 9 horas, hay vidas que duran 3 años, hay vidas que duran 36 y hay vidas que duran 102. Mi usuaria más chiquita tiene 1 año y medio y que falleció el año pasado, mi usuario más mayor, 102. O sea, hay vidas con diferentes longitudes, ¿no? Pero es una vida completa. Él, su hermano, vivió una vida completa con lo que él tenía que venir a vivir aquí, con las experiencias que a él le tocaban. No a todos nos toca graduarnos, no a todos nos toca casarnos o tener hijos o descubrir una patente de una medicina. No todos estamos llamados a las mismas experiencias. Entonces, esa sería la primera respuesta. La muerte no nos forma ni por edades ni por estaturas, gracias a Dios, si no tú serías huérfano hace mucho. Ese es un punto. Punto número 2. Él que era tan bueno. ¿Por qué? Bueno, sí sé por qué, porque culturalmente y durante generaciones nos han hecho ver que la muerte es algo terrible, que le pasó lo peor que podía pasar, se murió. Yo no lo veo así. Yo creo que la muerte es la graduación de la vida, porque siento que cuando mueres ya no puede pasarte nada, ya eres un barco que atracó, ya estás en puerto seguro, ya no te va a agarrar ninguna tormenta ni ninguna marea y no lo vas a padecer. Claro, me van a decir, sí, pero nosotros lo extrañamos. Por supuesto, ese es el duelo. Quiero decir, el que se muere ya está bien. Somos los que nos quedamos, los que tenemos que trabajar la tristeza y el acomodo de los sentimientos. Pero él se graduó de la vida y generalmente los finales los lloramos, pero hay finales que nos alegran, como por ejemplo una graduación. Es el final de su ciclo escolar, ¿no? Pero nos alegra porque aprendió. Se graduó porque aprendió. No nos alegramos que acabó, nos alegramos que aprendió, que creció. Cuando alguien muere deberíamos de sentir un poco ese contento en el alma, sé que pido mucho, de pensar que aprendió, que creció y se graduó de esta vida. Entonces, ahí depende mucho cuál es tu concepto de la muerte. Alguno me dirá, Gaby, ¿qué es peor que la muerte? Pues la desaparición.
estar secuestrado para mí es un infierno intermitente, la muerte es el cielo, un secuestro, la cárcel o las adicciones, híjole, son terribles, tanto para el que lo padece como para la familia. Y la tercera era, porque era muy joven, Sí. porque era muy bueno y le faltó tanto por vivir. Sí. Esta es la tercera. Qué bueno que te acordaste, a mí ya se me había olvidado ¿Ve? totalmente. Retención. Estoy tan metido aquí en lo que dices que ya se me olvidó lo que había dicho yo, pero sí. No, es que eso es, me lo dicen muchísimo, Eduardo, esa pregunta que me haces. Le faltó mucho por vivir, ¿no? Y entonces me dice, le digo, ¿qué le faltó? Le faltó casarse, le faltó tener un hijo, le faltó triunfar económicamente y yo completo. Le faltó que lo asaltaran, le faltó que lo golpearan, le faltó chocar. Ay, Gaby, ¿qué cosas dices? Le digo, a ver, es que no nos movamos en la fantasía de que si hubiera vivido 20 años más, solo le iban a pasar cosas buenas, porque Sí. eso lo aclaramos en el primer punto. Tú ve a una persona de 80 años y platica con él. ¿Cuántas pérdidas ha tenido? ¿Cuántos seres queridos han muerto? Al menos su hermano jamás vivirá el dolor de perderla a ella o a sus padres. Eso no le tocó. Esa es una experiencia que a él no le tocó. Entre más vivimos, más cosas buenas nos pueden pasar y también el otro espectro, el otro lado del espectro. Entonces, vivió lo que tenía que vivir y valió la pena haberlo tenido. Esa pregunta que ustedes me han escuchado decir, la primera vez que la formulé fue en mi libro de Viajar por la Vida, que les recomiendo muchísimo. Y al final de cada capítulo, en Viajar por la Vida, vienen 5 preguntitas. Y en una de esas te digo, de haber sabido que te iba a doler tanto perderlo, ¿hubieras preferido no conocerlo? Y la respuesta, Eduardo, en el 99% de los casos es no, Gaby. Prefiero haberlo conocido y volvería a vivir este dolor con tal de haberlo tenido. Existe como un sentimiento muy frustrante cuando eres chico que tu papá o tu mamá te regaña por algo, ¿no? No puedes hacer eso, no vas a salir. ¿Por qué? Porque soy tu mamá, ¿no? Y dices, ¿esa respuesta qué? Eso no me... O sea, eso no... Sí. Esa respuesta, ¿cómo? Te frustra mucho el que no es una respuesta que a ti te satisfaga o que tú dices como, ah, bueno, no, sí tiene razón la señora, ¿no? Es como, no, nada más te dicen porque soy tu mamá. Y tú dices, ¿pero eso qué? Siento que cuando muere alguien, te preguntas por qué él, sea la respuesta que sea que te digan, no, porque pues así lo que hizo Dios, porque lo que sea, es como, ¿pero eso qué? O sea, creo que no hay respuesta, por más claro que lo puedas explicar ahorita, que en su momento te haga entender que cosas pasan, Claro, ¿no? porque O sea, tú quieres una porque respuesta. no quieres una respuesta. Bueno, Fíjate, sí. vamos a pensarlo en ese ejemplo que me dijiste. Cuando tú me decías, ¿no? Quiero ir a un concierto, puedo ir a un concierto, pero muy morrito, estaba muy chiquito. Puedo ir a un concierto de 36 horas, son 3 días de quién sabe qué. No, ¿por qué no, mi vida? Porque hay muchos. No, pero ¿por qué? ¿No me tienes confianza? Eras bien, bueno, Sí, eres pues sí. bien alegón. No, sí te tengo confianza, pero esto, todo. Porque no había ningún por qué, porque te gustaba llegar a las causas profundas y todo, hasta que a veces ya en desesperación te decía, ¿por qué tienes que confiar en mí? Soy tu mamá y no, y ahí decía uno, y punto, ¿no? No lo recomiendo, no lo hagan. Pero pues te sale en esa frustración de no dar respuesta. Yo te diría, si tú fueras mi usuario y tú me preguntas eso, a ver, dime, vamos a hacer que tú eres mi usuario y yo soy la tanatóloga. Y murió tu hermano, vamos a tomar este caso. ¿Por qué él, Gaby? ¿Por qué no él, Eduardo? Porque era muy bueno, porque él no estaba metido en nada de pandillas, no tenía nada que ver con nada ilegal ni nada. Lo cual a ti te deja el corazón satisfecho de saber que el tiempo que le fue concedido lo vivió bien, lo vivió bajo los valores de tu familia y lo vivió de manera decente y fue feliz. Eso es en lo que tenemos que fijarnos. ¿Por qué él? Y yo te pregunto así, ¿por qué no él? ¿Qué tenía tu hermano que lo hacía inmortal? ¿Acaso cuando nació te dieron un papel donde te garantizaban que iba a vivir 93 años? Dime, ¿tienes ese papel? No. No, porque no existe. En la vida hay esperanza, pero no hay garantías. Y ya, no sigamos la consejería, pero
Pero a veces eso es lo que tenemos que hacer. A la pregunta, que es una pregunta como de estas preguntas retóricas, porque realmente no estás esperando una respuesta. ¿Por qué es un reclamo? Es un reclamo fuerte que lo haces arriba. Y no hay ningún por qué, como bien dijiste, Eduardo, que te vaya a satisfacer. Pero entonces tú piénsalo, ¿por qué no? Es tan humano como cualquiera, somos tan mortales como cualquiera. ¿Te acuerdas esto? Lo platiqué alguna vez, que el año pasado que me quitaron una bolita aquí en la clavícula que me salió, que por cierto, qué lata me ha dado esta cicatriz. Como hay cicatrices latosas, me molesta, me duele con el frío, en fin, está en un lugar incómodo. Pero la señorita que me hizo el ultrasonido me reconoció y me dice, usted es Gaby, tanatóloga, ¿verdad? Sí, yo soy. Ay, qué linda, me dice. Bueno, usted va a estar bien entonces. ¿Por qué? Le dije. Me dijo, porque usted es muy buena, usted se dedica a hacer el bien. Le dije, no, niña, o sea, yo me puedo enfermar como cualquier otra persona. A la vida le da igual si yo estoy 10 horas sentada haciendo el bien o 10 horas sentada viendo la televisión. El caso es que no muevo mi cuerpecito y eso tenía, bueno, ahora sí, con mis clases de yoga, pero antes no. Pues tengo consecuencias de eso o cosas que me pasan como una bola que te sale y que tienes que ver qué es, pero no, eso no tiene nada que ver con que sea buena o no. Tenemos que entender la vida, Edu, como prerequisito para comprender la muerte. Porque queremos, cuando ya nos pasó la pérdida, entender la muerte y todavía no hemos llegado a entender la vida. ¿Sabes qué? Siento que pasa que, bueno, ahorita que estábamos en este ejercicio me sentí un poco como Pinocho, ¿no? Ay, ¿por qué? Que, no sé si recuerdas una escena donde pues está ya durmiendo, creo que es la primera noche, y está Gepetto y Pinocho pues quiere saber del mundo y pregunta muchas cosas, entonces le pregunta a su papá algo y le responde y Pinocho dice, ¿pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Gepetto en un punto dice, pues porque sí, ¿no? Y ya se duerme porque ya Gepetto estaba estaba cansado. agotado. Pero siento que aunque llegáramos realmente, si existiera, que ya sabemos que no en este punto del episodio, ¿no? Pero si existiera un por qué él o por qué ella, no, no es como que esa respuesta nos haría a nosotros sentir como, ah, bueno, perfecto, entonces ya no le extraño. Qué bueno, ya estoy bien, voy a continuar mi vida. O sea, No hay respuesta que te quite el dolor. exacto, ¿no? Hacerse esa pregunta ni responderla va a evitarte de que vivas tu duelo, ¿no? Claro. O sea, te está medio frenando un poco a que sigas aprendiendo del dolor, pero aunque tuvieras la respuesta, sí, baja Dios Santísimo mismo a decirte, o quien ustedes crean así, y a decirte, esta es la respuesta de tu pregunta, no dirías como, ah, bueno, perfecto, ahora sí ya. ¿Qué tenía que hacer yo? Ah, sí, los platos, ¿no? O sea, no te va a quitar esa respuesta de tu dolor. A ver, coincido contigo. No hay respuesta que quite el dolor. Por eso cuando me dicen a mí, Gaby, ¿qué se le dice a una madre que ha perdido un hijo? ¿Quién es esa madre? ¿Quién es ese hijo? ¿Cuál es la relación? Yo no puedo hablar de generalidades, es particular el caso y además no hay una frase que digas en un velorio, en un entierro, cuando llegues a visitar un doliente, ¿qué digo? ¿Qué digo? Buscan frases así impactantes para quitarte el dolor. No hay respuesta, no hay frase que quite el dolor. Lo único que quita el dolor es pasar a través de él, es vivir tu duelo. Pero déjame retomar algo que dijiste. Si bajara Dios y te diera la explicación, entonces no le tendrías fe a Dios, porque las personas que creen en un poder superior, como tú dices, el que sea, ese poder superior tiene que darte explicaciones. No importa que tú no entiendas por qué, ese también es como el pie de foto de esto. No importa que yo no lo entienda. Sé que si pasó, así convenía para esa persona, porque lo que viene conviene, no para mí, para el otro. Y no lo alcanzo a ver porque mi visión es limitada, yo veo de aquí a allá, pero un poder superior ve de aquí a allá. ¿De qué lo salvó la vida? Siempre que alguien muere, yo me hago esa pregunta, ¿de qué lo habrá salvado la vida? ¿Qué seguía para esa persona? ¿Qué seguía para ese niño, para ese joven? Que la vida o Dios dijo, hasta aquí, que esté en el destino. Sé que es muy difícil, Edu, lo que estoy proponiendo y lo que propone la tanatología es un pensamiento contra cultura.
La cultura es el drama, la cultura es tirarnos, no es justo, no se vale. Me lo han dicho también en el tema de las relaciones de pareja. Gaby, no se vale que te dejen de querer. No, sí se vale. Perdóname, no te gustó, pero sí se vale que te dejen de querer. Lo que no se vale es que tú te dejes de querer. Ahorita que te decía la frase de lo que viene conviene, gracias. Gracias a todos los que ya adquirieron sus playeras con esta y otras 2 frases que hay, que están en Amazon y Mercado Libre, y me mandan sus fotos. Ayer recibí unas fotos preciosas con las playeras. No saben cómo me emociona que ustedes se sumen a este esfuerzo de esperanza para llevar que tanto lo necesita el mundo. Si estás viviendo un duelo, te interesa aprender tanatología o simplemente quieres sacarle mayor provecho a tu vida usando una nueva herramienta, estas conferencias en línea te ayudarán a lograrlo. Encuentra todas las conferencias disponibles en gabytanatóloga.com.mx/conferencias. Bueno, y quisiera leerte ahora otro mensaje que nos llegó que pues me gustó mucho y es un poco largo, entonces pues sí, acomódense bien, pero dice así. Hola Gaby, te sigo hace poco porque aunque ya te conocía era de las que ingenuamente no pensaba que estaría en una situación de duelo. Y hoy aquí estamos. Perdí a mi bebé a los 38 días de nacida, pero fue una situación muy particular. Desde la semana 20 de embarazo le detectaron líquido en el cerebro a Leonora. En ese momento el doctor dijo que al nacer podría ser hidrocefalia, si había presión, y que realmente no sabía qué nos enfrentábamos, pero era decisión de nosotros dar la terminación del embarazo. Cabe recalcar que nosotros estamos en Estados Unidos, ya que es mucho más fácil el tema del aborto. Nosotros investigamos y vimos 1000 pronósticos y la mayoría con un desenlace positivo y una calidad de vida normal/seminormal. Y decidimos que no era opción abortar, iríamos con todo. Entonces el plan siguió con el embarazo a término, y al nacer se derivaría al hospital de niños para una cirugía y así drenar su líquido, pero al nacer todo jugó en nuestra contra. Leo presentaba múltiples problemas, no podía digerir alimento, tenía acidosis láctica por las nubes, hiperglicemia, total, tantos problemas que la cirugía pasaba a otro plano. Fueron los 5 días más devastadores y horribles que hemos vivido hasta el punto donde yo solo le pedía a Dios que me diera respuestas, porque me dolía el alma entera ver a mi bebé conectada a tantos cables y cada vez venían las enfermeras o doctores para volverla a picar o para darnos una peor noticia, aunado a que ya me tenían que extraer leche sin poder dársela, con un cuerpo totalmente exhausto de posparto. En el Inter, el equipo médico que era cada vez más extenso, neonatos, neurocirujanos, genetista, metabólico, enfermeras, médicos, internistas, nos pidió hacernos estudios genéticos para corroborar el problema que temía, que posteriormente se confirmó. A los 6 días de nacida, llegó la neurocirujana y nos dijo el pronóstico de Leo era muy pobre y nos dijo todas las deficiencias y los daños que presentaba y que no creía que ella pudiera salir del hospital en un futuro si no estaba conectada artificialmente. Ahí fue cuando lo supimos. Hicieron la pregunta, ¿cuáles son sus objetivos de calidad de vida para Leonora? Y posteriormente nos presentaron al equipo de cuidados paliativos. Nos llevaron a una sala para repasar las posibles opciones y aunque no teníamos que tomar la decisión en ese momento, Leo ya estaba muy mal y la doctora preguntó si queríamos intubarla. Nosotros optamos que no. Si se iba a ir, se iba a ir sin otra maldita aguja o tubo en su cuerpo. Trajimos a un padre para poder bautizarla y se nos explicó que el medicamento la mantendría tranquila y sin dolor, pero que no esperaban que pasara la noche, que disfrutáramos y nos dieron la mayor tranquilidad posible a solas con ella. Y así fue el comienzo de un mes más con Leo. Al día siguiente amaneció y pudimos llevarla a un paseo por afuera del hospital. Le hicimos una sesión de fotos, doné mi leche y Leonora mágicamente estuvo con nosotros 30 días más. En ese tiempo el hospital nos dejó quedarnos en una habitación con baño y regadera. Nos proporcionó 2 sillones que juntos se hacían cama y cobijas. No nos separamos de ella nunca, 24/7 estuvimos con ella. Dormía en medio de nosotros, hacíamos piel con piel más de 4 horas al día con papá y mamá, nos acompañaba a desayunar, comer y cenar en el hospital y la paseábamos todo el tiempo. Logramos hacer del hospital nuestro hogar. A los 15 días se confirmó que mi bebé tenía una condición genética metabólica que fue esporádica en ella, no heredada por sus padres, pero que era tan agresiva que fue la que dañó al nivel irreversible a su cerebro y lo que provocó que el líquido en su cerebro aunado a que no podría procesar la comida. Eso ya no importaba. Mi bebé estaba viviendo su vida más tranquila y amorosa. ¿Cómo es posible que en 6 días ella estuvo al borde de la muerte y luchando con tantos cables y ahora parecía ser un bebé normal, berrichuda, tan entera?
Los doctores se sorprendían de lo bien que estaba Leo y creían que era un tema de que estaba pero tan cómoda que ella estaba feliz. Claro que en ese tiempo nosotros lloramos muchísimo. Escuchamos podcasts, veíamos TikToks con experiencias similares y nos dio entendimiento. Estábamos muy mal pero felices porque ella no sufría. Pero inevitablemente llegó el día. Leo se fue un 6 de enero del 2024 y a una semana y media de su partida no me he sentido tan mal. Casi no la he llorado. Me siento hasta emocionada por momentos de volver a la ciudad donde vivíamos, donde somos, para retomar nuestras rutinas, por ir a revisar mi salud, por cambiar hasta de look, porque pues obvio hay descuido posparto, no cuidado y demás. Todos los días veo sus fotos y videos y me da mucha risa y amor verla cuando hacía berrinche o cuando simplemente no está dormida. Pero no sé si esté bien. No sé si estoy en shock y que por eso bloqueé mis sentimientos. Juro que la amo con todo mi ser, pero la recuerdo muy bonito. No hay dolor lacerante y aunque a veces aunque a veces en el día me acuerdo de ella y suelto algunas lágrimas, no son tan devastadoras como por ejemplo los primeros días de vida con ella. Me regaló 38 días hermosos. Soy afortunada de que su papá y mamá estuvieron con ella y no tengo ningún tipo de culpa ni de la decisión que tomamos, porque fue por amor a que ella no sufriera en un futuro. Y lo más probable es que era el mismo final, pero prolongado y con sufrimiento. Pero la gente me sigue mandando mensajes de buenas intenciones, supongo, con esa parte de fue una tragedia. Qué fuertes son, mi admiración, qué tristeza. Es lo más doloroso. Yo no podría vivir si eso me pasara. Y me quedo pensando, ¿por qué no lo veo así? ¿Qué tal si no la amé lo suficiente? ¿Por qué no lo veo como tragedia, sino como su vida fue así y así tocó? Si hay veces que me da coraje, si hay veces que no quiero ver embarazadas, pero Leonora era tan especial que volvería a vivir lo mismo por tenerla. Wow. Y ella no fue una tragedia. El sentimiento es como lástima hacia mí o hacia mi esposo y me da coraje. Y más me duele pensar, no recé lo suficiente, no manifesté al universo lo suficiente, porque yo no merecía más ese milagro que otra persona. ¿Por qué todos hablan de pide y manifiesta y reza? Yo lo hice, pero la muerte existe y las cosas pasan. O peor aún, la gente que se emociona de la tragedia ajena fue karma, nos lo merecíamos, es un castigo. ¿Por qué hay mucha gente que piensa que es una consecuencia de tus actos? No somos malas personas y no hemos hecho daño. De verdad, perdón por la carta, he querido encontrar paz y ustedes me inspiran muchísimo. Gracias por leer o por llegar hasta aquí. Wow. Sí, yo también lo leí. Cuando lo leí, sí, se me salieron un par de lágrimas, no lo voy a ¿Cómo negar. no, Edu? Wow, si los verdaderos maestros son ellos, son los dolientes. Leonora no es, y qué bonito poder decir su nombre, porque la hace tan real. Leonora no es una desgracia, Leonora no es una tragedia, Leonora es amor. Esta chiquita venía con una misión, su destino no era quedarse, su misión era, pues venía a bendecir el amor de sus padres, venía con luz, vino a enseñarles lo que es ser mamá y papá, porque ellos ya lo son, aunque sus brazos estén vacíos. Ya son papás, empezaron por el lado más difícil de la paternidad o la maternidad, que es la pérdida de un hijo. Pero también es parte de, no nada más tener un hijo es pues vestirlo bonito, tomarle fotos para Instagram, presumirlo, llevarlo. Esa es una parte linda y hay otras partes muy dolorosas. Yo creo que cuando uno está dispuesto a abrir el corazón, sabes que hay ese riesgo de que se rompa, pero vale la pena. Si no, vas a vivir una vida de no querer a nadie. Ellos tomaron esta valiente decisión y este caso, como el de muchos otros que trato aquí en el consultorio, siempre me duele pensar esta pareja emocionada, con las ilusiones hasta arriba, de que el embarazo había resultado positivo y que iban a hacerse su estudio, el estructural o cualquier ultrasonido, y les llega este diagnóstico que cambia todo, ¿no? Que es una vuelta de tuerca en la vida y pasa de ser tu mayor motivo de felicidad a tu mayor motivo de dolor. Claro que cuando le dijeron de entubarla, pues por supuesto que no. No trajiste un bebé a padecer al mundo, si no trae el equipo que se necesita para estar en él, porque se estaba ya viendo esta condición genética incompatible con la vida y no hay nada que hubieran podido hacer. Pero ella toca puntos muy importantes y volvemos a la indolencia de las personas que te dicen,
como eso de no rezaste lo suficiente, que lo he oído y de verdad no hay piedad alguna al decir eso. No lo manifestaste, no soy digna de un milagro, es karma. A ver, no es nada de eso, es biología. ¿Por qué se muere la gente? Porque deja de respirar, porque tiene un paro cardiorrespiratorio. Esa es la causa de la muerte de todos. ¿Qué se necesita para morir? Estar vivo. Nada más, todos los vivos, incluyendo los que están adentro de la pancita de mamá, son candidatos a morir, porque es el único requisito. Ahora, sí, ya dejen de decir eso de manifiéstalo y se te dará, ¿no? Porque ni eso funciona, ni tampoco el cancelado. Ay, no, es que, o sea, ¿qué creemos? ¿Qué pensamiento mágico, energético, que tú tienes ese poder? Tenemos que vivir con la esperanza de las cosas, te decía, no con la garantía, pero entender que esto es la vida. Qué bonito donde dice ella que su hija Leonora le regaló estos días, 30 y tantos días, y eso es suficiente. Y así la quiere recordar. Yo sí diría, o sea, y es una manera, como decía Einstein, ¿no? Einstein decía, hay quien para todo es un milagro y nada es un milagro. Depende. Para mí, todo es un milagro. Y lo que me está narrando, haber tenido esos días, la actitud del hospital, bravo por el hospital. Sí. Ojalá tuviéramos hospitales así en México, y lo digo de todo corazón, que te dieran el espacio para estar, el tiempo suficiente para despedirte, la humanidad para entender que esta familia necesitaba a su bebé con ellos, piel con piel y no conectada a máquinas que respetan la voluntad de los padres y que te dan todas esas comodidades para que hicimos del hospital nuestro hogar. ¡Wow! Ahí fue un equipo precioso y para mí ahí está el milagro. Uno pide un milagro a Dios y te lo concede, pero a lo mejor no como tú lo querías. Y el milagro fue que si ella de todas maneras iba a morir, porque Dios nunca se contradice a sí mismo y si creó la biología y pues tenemos que regirnos por esas leyes, pero le dio esta oportunidad de oro. Y yo sí creo en su paz. Eso no quiere decir que no vaya a tener días muy malos. Ella misma lo dice, ve una embarazada y le da coraje. Se llama envidia y la envidia no es mala, es humana. Y es normal sentirla y ella lo reconoce y va a tener este electrocardiograma de hay días buenos y días muy malos y lo va a vivir, pero tiene la satisfacción del deber cumplido y creo que la frase que había yo dicho de haber sabido que te iba a doler tanto, ella la responde maravillosa. Cuando alguien así te dice, volvería a vivir todo lo que a todos los que estábamos escuchando nos tenía el estómago estrujado, ¿no? Ni una maldita aguja más. Es tan poderoso lo que dice, porque es la voz de una mamá que no quiere que piquen a su bebé, que no quiere que le pongan mangueritas, tubitos, que aunque son ayudas para que viva, es como no lo lastimen, ¿no? Es respetar su cuerpecito, un cuerpo que desde el amor se formó. Y 38 días, o sea, eso es... Qué fortuna el que tuvo esos 38 días, qué fortuna es quien... Bueno, 38 días más todos los que fue mamá desde que se enteró que iba a ser mamá, ¿no? Porque esos creo que también cuentan. Qué fortuna las que tienen esos meses, qué fortuna los que tienen un par de años, los que lo tienen 10 años, 20 años. Creo que entenderlo así, y yo leo en sus palabras como una postura totalmente diferente de lo que es una pérdida o lo desgarrador que pudiera ser, como entenderlo. Y ella vivió esos días que no sabía cuántos iban a ser con una plena conciencia de que algún día se iba a terminar eso, ¿no? Sí. Y así no vivimos nosotros. Nosotros pensamos que, es mi mamá, no se va a morir hasta que ya esté bien viejita, etcétera, ¿no? Si viviéramos con esa conciencia como ella disfrutó esos 30 días de salirse al parque a tomar fotos, de disfrutar, de abrazarse, de decirse, o sea, sería muy diferente cuando sucedan, si es que suceden antes que nosotros o después, las pérdidas,
esa satisfacción del deber cumplido, como Total. decías, que se siente. Y yo también creo que sea genuino, no está mal, o sea, ¿No? está bien, porque lo viviste y disfrutaste la vida con ella, y cuando lo haces así, cuando ya no está esa persona, no es que no duela tanto, porque te dolerá, pero como esta frase que dices, ¿no? De gana más el amor que el dolor, pues es Totalmente. así, lo ves muy claramente. Y no siento que en ella, hablando del episodio de hoy justo, no exista la pregunta de por qué ella, ¿no? Siento que esa se la sembraron un poco las demás personas de, pero si era, híjole, qué tragedia, o tan chiquita, o etcétera. Entonces, Sí. pues, Es ¿por que qué? no Pero puedes vivir tu duelo cubriendo las expectativas de los demás. Y cuando todo el mundo empieza a decirte esto, qué bárbara amiga, yo te admiro, eres una guerrera, qué fuerte eres. Pues a ver, ser fuerte es lo único que me quedaba. ¿Qué quieren? Yo no lo elegí, yo no quería ser ejemplo para nadie. Y luego eso de yo no podría. Ese clásico que te dice alguien, yo te admiro porque yo no podría, te dan ganas de voltear y decir, podrías. ¿Sabes qué? Podrías. Porque eso no es más que una negociación allá arriba. Es como decir, yo no podría, pobre de mi amiga, pero bueno, qué bueno que se lo mandaste a ella. Ya sé que no lo piensan tal cual, pero porque yo no podría, a mí no me lo mandes, yo no puedo. sí, Pues sí. puedas o no puedas, nadie te pregunta en la vida. ¿Puedes con el divorcio de tus padres? ¿Puedes con que se muera tu mascota? No. O sea, las cosas pasan y es entonces donde desarrollamos la resiliencia para poder, porque el amor le gana al dolor. Ahora, ella salían sus fotos y todo, pero también lo dice con mucha honestidad. Claro que llorábamos, claro que nos poníamos a llorar con un duelo anticipatorio de saber que estaban contados los días y que cada día era un bonus, pero se pusieron en el lado correcto de esto de vamos a tratar de disfrutar cada uno de estos días en lugar de sufrirlos con angustia anticipatoria. Yo no puedo más que abrazarlos, repetir el nombre de tu hija y decirlo con mucho orgullo, Leonora, qué maestra de vida. Y ojalá que la luz que trajiste con tu llegada no se opaque ni con la oscuridad de tu partida. Gracias, gracias por compartirnos esto, por inspirarnos tanto. Sí, gracias a estos papás que nos comparten esa historia, gracias a todos los que lo hacen también o a ustedes que lo escuchan. Aunque sea de rebote, algo se queda de esta historia, ¿no? En el fondo de nuestras cabezas, que algún día iremos como, mira, voy a volver a escuchar esta historia, porque con el ejemplo enseñan y gracias por eso. Gracias también por compartirnos pues el otro lado de que se vale también estar enojado, de hacerse esas preguntas. Digo, se valen las dos posturas y qué bueno que las compartamos aquí ambas para que ustedes puedan comparar y decir, no, pues yo prefiero vivir de esta manera o yo prefiero esto, ¿no? Y tomar cada quien sus decisiones. Gracias por decidir escucharnos y si están suscritos al canal, gracias por haberlo hecho, por darle like, compartirlo con quien crean que esto le podría gustar o demás, guardarlo para después y pues nada. Pues yo quiero decirte gracias por esos ojitos vidriosos que veo, Sí. lo agradezco y gracias infinitas a la vida. Imagínate lo que siento de oír este testimonio y saber que yo te he tenido 28 años. Sí, ya fue un bastante. Qué regalo, qué regalo. He disfrutado Gracias, Yuki. cada uno de ellos y qué afortunados somos todos. Recordémoslo cuando peleamos por los hijos, porque tienen un tiradero en el cuarto, porque se hicieron un corte de pelo horrible, porque nos llegaron tatuados con un arete. Dimensionemos las cosas y recordemos esta historia. Gracias a todos y los esperamos la próxima semana en un episodio más de Después de la pérdida. Paz y Bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una gran red de apoyo. Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente. Síguenos en @Gaby Tanatóloga. y @después de la pérdida oficial. Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más De Después de la pérdida. Paz y Bien.